¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos leyendo las parábolas del Señor y obviamente si tienen preguntas o comentarios o observaciones al contenido de estos audios, yo con gusto los voy a recibir aquí en los comentarios y después con tiempo iré respondiendo también a sus deseos, ¿no? Acerca de los temas que vamos tratando aquí en el canal. Bien, entonces hoy vamos a leer no una parábola, sino algo que es anterior a la parábola en cuanto a género literario, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿cuál es el origen de las parábolas del Evangelio? Bueno, el origen de las parábolas del Evangelio es lisa y llanamente la observación o las observaciones que Jesús ya desde niño hacía, ¿no? O sea, las parábolas son fruto de sus observaciones cuando él caminaba por el campo o se sentaba junto al mar, ¿no? Observaba la vida diaria de los campesinos o de la gente del pueblo de Nazaret, donde él fue criado, ¿no? Él iba creciendo, él iba creciendo en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, ¿no? ¿Y cómo crece un joven? Bueno, crece estudiando, obviamente, ¿no? En la sinagoga, en el caso de Jesús, del niño Jesús, ¿no? Pero sobre todo el crecimiento se da gracias a la capacidad que todos nosotros tenemos de observar, ¿no? Entonces, las parábolas, por ejemplo, el Señor, como buen maestro que era, ¿no? Como predicador que era, obviamente buscaba que su palabra, su enseñanza llegase a la mayor cantidad de personas. Como todos nosotros, ¿no? Como docentes o predicadores o catequistas, o quizá padres y madres de familia intentamos hacer, ¿no? Que lo que nosotros decimos sea bien entendido y comprendido por nuestros hijos o por las personas que nos rodean, por nuestros estudiantes, por las personas más sencillas, ¿no? Por los niños. Entonces buscamos semejanzas, ¿no? Entonces Jesús observaba, por ejemplo, en las afueras de su pueblo, de Nazaret, cómo al llegar la primavera los sembradores salían a sembrar. Entonces él observaba y descubría una semejanza entre la actividad del sembrador y la del predicador. Y entonces después él, con el paso del tiempo, crea una parábola que es un género literario, ¿no? Es un poema, una poesía, y dice, salió el sembrador a sembrar, y sembró la semilla aquí, sembró la semilla allá, ¿no? Bueno, él está usando esa semejanza que él, de la forma más natural, más espontánea, descubrió, ya que obviamente era inteligente, y entonces descubría esta semejanza, ¿no? O de repente él sentía el viento que soplaba de algún lugar, ¿no? Ya sea del norte, del sur, ¿no? Sobre la brisa del viento, ¿no? O sea, descubre una semejanza entre el viento y el espíritu, ¿no? Y por eso dice, ya hemos leído esta parábola, ¿no? Ustedes sienten el viento, no saben de dónde viene, dónde va, así es el espíritu, ¿no? Pues descubre una semejanza entre el agua y la gracia, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Entonces Jesús, en el texto que vamos a leer hoy, no tanto nos enseña una parábola, sino que nos enseña, nos transmite su secreto. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, él tiene una metodología, podríamos llamarlo hoy, ¿no? ¿Y cuál es la metodología del Señor? Bueno, todo empieza en la observación, ¿no? Observar viene del latín y significa mirar atentamente, ¿no? Y bien, dice Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Vamos a ver cuál es el secreto del Señor. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni acopian granos en graneros. Y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Más adelante, ¿no? Dice, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni tampoco hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, Salomón, un rico rey, ¿no? Hijo de David, se vistió como uno de estos lirios, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a detenernos en estos dos verbos, ¿no? Que no son los verbos habituales que nosotros usamos, ¿no? Que el verbo habitual es escuchen, ¿no? Escuchen, escucha Israel. Jesús no dice escuchen, dice aquí otra cosa, dice miren, observen, ¿no? Entonces, volviendo al centro, ¿no? De todo este ciclo que ya tiene más de 20 audios, ¿no? Acerca de las parábolas, descubrimos que las parábolas, ¿qué son? Bueno, ya les dije, son frutos poéticos, literarios, de las observaciones y del pensamiento que el Señor Jesús
traza, ¿no? Es decir, traza semejanzas, ¿no? Porque toda parábola es una semejanza entre las cosas visibles, en este caso las aves del cielo, el lirio del campo, y cosas más ocultas que él intenta revelarnos. Revelarnos no en forma independiente de lo que observamos, sino dentro de lo que observamos. O sea, la enseñanza, saber de que el Padre Celestial alimenta a las aves del cielo y a los lirios del campo, no es una enseñanza que viene de otro lado, sino que procede de la observación que nosotros hacemos, ¿no? Es como una conclusión implícita que el Señor explicita, pero que ya está implícita en la observación, ¿no? Esto lo dice un salmo muy hermoso que dice: la verdad, dice, brota de la tierra y la justicia desciende de los cielos. La verdad y justicia son en la escritura sinónimos, ¿no? De modo que podríamos decir que la verdad brota de la tierra y desciende del cielo. Y no se podría preguntar, ¿pero cómo? ¿La verdad brota de la tierra o desciende del cielo? ¿No? No es o, sino y. Es decir, brota de la tierra y desciende del cielo. Brota de la tierra en forma de mundo, ¿no? De lirios o de aves, y desciende del cielo en forma de palabra. De modo que la realidad tiene una estructura sacramental. Repito, la realidad tiene una estructura sacramental. No es suficiente escuchar la palabra, tampoco es suficiente observar el mundo, sino que nosotros observamos y dentro, en forma intrínseca a lo que observamos, viene la palabra a descubrirnos, a develarnos el contenido de nuestra observación. Digo, tiene estructura sacramental el mundo. ¿Por qué sacramental? Bueno, porque ustedes saben que los sacramentos requieren de la materia y de la palabra. Yo no puedo bautizar sin agua, necesito del agua. Pero si tengo el agua y no señalo el significado del agua mediante la palabra, ¿no? Yo te bautizo, o es bautizado el siervo de Dios, como se reza en Oriente, ¿no? En fin, tampoco es sacramento. Es decir, yo para celebrar la Eucaristía necesito del pan, pero el pan solo no es suficiente, tampoco son suficientes las palabras, sino que la palabra revela y en este caso realiza lo que el pan significa. Entonces Jesús niño, no joven, adolescente, ¿no? Y es muy hermoso pensar, y es una verdad que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Que Jesús es y fue, ¿no? Niño y adolescente y joven, ¿no? Caminando, digo, por el campo, o recostado mirando las estrellas del cielo, ¿no? O sintiendo las olas, o viendo las olas del mar, ¿no? Del lago, o el viento, o la semilla, o la higuera, el rebaño y los pastores, etc. Él va buscando semejanzas, ¿no? Va como escribiendo en el diario de su memoria, ¿no? En el cuaderno de su memoria, todas estas semejanzas que después, ya en la edad adulta, él traduce en forma de parábolas. Pero todo esto tiene su origen en esta metodología que él ahora nos quiere enseñar. ¿Y por qué nos quiere enseñar? Bueno, porque él siente y cree que somos capaces también nosotros de observar, y no solamente de escuchar. Para decirlo de una forma un poco audaz, nos tiene confianza. Nos tiene confianza. Él cree que nosotros, mirando las aves del cielo y observando los lirios del campo, somos capaces de entender algo más, de sentir algo más que la belleza, ¿no? De estas cosas. Somos capaces de desentrañar, guiados por él, una verdad que no es simplemente esta verdad, ¿no? Qué hermosas son las aves, ¿no? Es decir, yo estoy en un grupo de WhatsApp del lugar donde vivo muy cerca de un lugar muy hermoso, espectacular, ¿no? Único en el mundo, creo yo, que es el Delta del Paraná, en la localidad de Tigre, ¿no? Y en el Delta del Paraná hay una flora y una fauna extraordinaria, ¿no? Entonces de vez en cuando un vecino ve una garza blanca, ¿no? Una garza mora, ¿no? O un ciervo del pantano, ¿no? Que son animales que están aquí, ¿no? Que son raras especies de aquí, de locales, ¿no? De Tigre, y manda una foto, ¿no? Manda una foto al grupo. Entonces todos, en fin, qué lindo, qué hermoso, qué lindo, qué hermoso. Entonces Jesús dice, bueno, observen la garza mora, ¿no? La garza, no sé, el biguá o el pájaro carpintero, o qué sé yo, observen, pero él quiere guiar nuestra observación y decir, bueno, observen y ¿qué ven? ¿Qué ven? Qué lindo. Bueno, vean un poco más allá. ¿No ven algo más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más pueden ver en los lirios del campo y en las aves del cielo
que no están viendo. Entonces él como que descubre algo más, pero que está ahí adentro. No es que él manipula, no es una ideología el Evangelio. Está manipulando nuestra inteligencia. Nos está ayudando a descubrir lo que está ahí revelado, pero que no llegamos a descubrir por los límites, obviamente, de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces dice, miren las aves del cielo, no siembran, etc. Vuestro Padre las alimenta. Observen los lirios del campo. Bien, observo. ¿Y qué veo? La belleza, sí, algo más. ¿Qué más veo? Que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno. Este es el método, ¿no? Este es el secreto, el inicio de este género literario tan abundante y único en cierto sentido, que es el género literario de las parábolas evangélicas, ¿no? Entonces él buscaba, digo, no conscientemente, estas semejanzas, porque, repito, él desea que sus enseñanzas lleguen a todos, pero aquí él, de alguna manera, dice, bueno, ahora yo voy a hacer otra cosa, yo renuncio a predicar. Jesús renuncia a su trabajo de predicador y dice, bueno, ahora le voy a delegar mi trabajo, voy a delegar mi trabajo de predicador, ¿no?, en las aves del cielo y los lirios del campo. Hoy ellos van a ser mis profesores auxiliares, ¿no? Ahora yo me voy y ustedes quédense a solas con las aves del cielo y con los lirios del campo y díganme qué ven, ¿no? Entonces nos invita a ser no pasivos, oyentes de la palabra, sino activos observadores de la realidad. Entonces, él no dice, fíjense y repito, ¿no?, que él no está así aquí haciendo una parábola. ¿Cómo sería? Vamos a tratar de traducir este texto, estos versículos del capítulo 6 de San Mateo, en forma de parábola. Es sencillo. Digo, escuchen, así como Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, si con cuidado y con cariño, así los alimenta a ustedes, que valen mucho más que todo esto. No, esto es una parábola, pero Jesús no se limita en este caso a construir una parábola, ¿no? Porque él no quiere compartir el fruto de su observación, sino que ahora, al menos en este caso, en este momento, nos dice, ustedes mismos observen, aprendan, saquen sus conclusiones, porque ustedes son capaces, ustedes también pueden tener una mirada penetrante de la realidad, ¿no? Y yo ahora los dejo a ustedes por un momento, me voy, ¿no?, a pescar, a descansar, a hablar con mi Padre. Ustedes quédense a solas con los lirios del campo, las aves del cielo, y díganme si ven lo que yo veo, porque yo lo que veo es esto, es que mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, las alimenta y las viste. Entonces está de alguna manera el Señor haciendo, y repito, ¿no?, un acto de confianza en nosotros, en nuestra capacidad de observación, que en definitiva es una gran capacidad. Es mayor y más importante la capacidad de observar que de escuchar. Ambas son importantes, porque, repito, la realidad tiene una estructura sacramental y el sacramento se percibe mediante la vista y el oído. Yo veo el pan, veo el agua y escucho las palabras del sacerdote, ¿no? La verdad, dice el Salmo, ¿no?, brota de la tierra y la justicia desciende de los cielos. Pero hay una enorme diferencia entre escuchar y observar, porque al escuchar somos pasivos, somos oyentes de la palabra. En cambio, al observar somos activos, desarrollamos nuestros sentidos, nuestra mente, con el fin de descubrir algo, no de recibir una enseñanza ya cerrada, ¿no?, como un don, sino de descubrir por nuestras propias fuerzas algo que está oculto en la realidad. No a partir de palabras, sino a partir de las cosas, ¿no? Porque las cosas son también fuente de verdad. La única fuente, no, también la palabra. Claro, yo no puedo decir, bueno, yo no quiero la palabra, quiero solamente observar, pues no quiero que me manipulen, ¿no? Es decir, hoy es muy habitual escuchar este argumento en contra de la fe, pensando que la fe es una forma de ideología. No es una forma de ideología. Está muy bien, uno mismo tiene que observar y llegar a sus propias conclusiones. Pero también tiene que ser consciente de sus límites, que de repente la verdad oculta en la realidad no es accesible hoy, aquí y ahora a mi mente. Necesito del logos divino, ¿no?, del verbo divino que me ilumine la realidad. Y quizá con el tiempo yo vaya a descubrir lo que el logos hoy me enseña. Pero hoy lo aprendo del logos, ¿no?
lo prendo por la fe. Después lo aprenderé por la experiencia, ¿no? Como dice un santo de la antigüedad, ¿no? La fe es un paso, ¿no? Digamos, es un estado intermedio entre la obediencia y la experiencia. Primero obedezco y después experimento que es verdad aquello que acepté por obediencia. Entonces es verdad, yo necesito sobre todo observar, desarrollar mi capacidad de observación. Pero llega un momento en que necesito que la palabra me recuerde la verdad oculta en la realidad, ¿no? ¿Y qué es esta verdad? Bueno, la providencia divina, que está ahí, está oculta. La puedo ver, la puedo no ver. Mientras que no la veo, me tomo de la mano del Señor, que es mi maestro, y me dice, bueno, mira, mira, ¿no? ¿Lo ves? No, no lo veo. Bueno, créeme, créeme, es Dios quien las alimenta, es Dios quien las viste, ¿no? Así un acto de fe, después lo verás. Bien. Recuerdo estando en la escuela, ¿no? En la escuela, el colegio secundario, había una clase que se diferenciaba de todas las otras clases, que era la clase de química, porque yo estudié en un colegio militar, donde había como en la mayoría de los colegios, había un laboratorio, ¿no? Laboratorio de química, bien. Entonces, en todas las otras clases de historia, de geografía, de matemática, el profesor o los profesores decían, escuchen, o bien lean, ¿no? Que el profesor de química en el laboratorio, ¿no? Mezclaba en un tubito agua y aceite. O sea, observen. Y después, en otro tubito, mezclaba sal y agua. Observen, ¿no? Observen cómo el agua no se mezcla con el aceite. Y observen cómo la sal se disuelve en el agua. Y pregúntense por qué. Pero claro, la clase de química, y esto es lo que la hacía absolutamente diferente y mucho más interesante y mucho más pedagógica que todas las otras clases, es que el profesor de química, su metodología, ¿no? Y lamentablemente era prácticamente la única clase, también con la de biología, recuerdo también cuando nos hacían hacer la germinación, ¿no? Un poroto en un frasco de vidrio con un papel secante, y lo teníamos en la cocina y lo humedecíamos para que observemos cómo del poroto salen las raíces, etc. Era apasionante aprender a partir de la observación. Era como que uno se convencía más de las cosas. Obviamente el profesor de química no se limitaba a señalarnos el hecho desnudo, sino que nos explicaba el sentido, porque él era el profesor, nos decía, mire, el aceite no se mezcla con el agua porque la densidad, en cambio la sal se disuelve en el agua, porque los cristales, etc. O sea, el porqué, la explicación, nos las daba el profesor, pero a partir de la observación. De modo semejante, el Señor quiere enseñarnos usando la misma metodología que usaba, en este caso, el profesor de química. Observen, miren, toquen, vean, oigan, huelan, ¿no? Palpen, perciban, ¿no? O sea, como hombres nosotros necesitamos que todo conocimiento válido se inicie en la percepción sensible. Ese es el punto de partida del pensamiento cristiano y de la teología cristiana. Ahora bien, no es suficiente, tiene un límite, ¿sí? Porque si no, al observar la garza blanca o el ciervo del pantano, me voy a quedar en un pensamiento, en fin, no digo banal, pero sí, bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, no, es algo más que lindo, ¿no? Es interesante, bueno, es algo más que ser interesante, ¿no? Ya el Señor nos guía en la vida, ¿no? Para que tengamos una perspectiva teológica, ¿no? Cristiana, mejor dicho, de la realidad. Sí, observen y déjenme guiarlos. Ustedes quizá no puedan ver, pero quizás sí, porque en realidad, si ustedes lo piensan, son cosas que ya sabemos. O sea, el Señor nos recuerda cosas que ya sabemos. Ya sabemos, porque lo sabemos, de que el Padre, nuestro Padre Celestial, alimenta a las aves y viste a los lirios, ¿no? Es como un conocimiento, Platón diría que es un conocimiento innato, ¿no? Y por eso diría que todo conocimiento es una forma de reminiscencia, decía Platón. Eso es muy interesante. Es una reminiscencia, o sea, la percepción sensible no es el origen del conocimiento, sino como el despertador
el disparador, dicen hoy, ¿no? Se utiliza mucho, es el disparador de cosas que ya sabemos, pero que tenemos ocultas, ¿no? En fin, pasa, por ejemplo, yo paso a menudo frente a un cementerio, ¿no? Cuando vengo a casa en auto, un cementerio judío que está aquí en Tigre. Pasando por el cementerio, yo recuerdo algo que ya sé, saber que voy a morir. Pero es algo que sé que no recuerdo habitualmente. En fin, que rechazo recordar porque es un pensamiento que no me gusta, que me angustia, ¿no? Sí, sé que voy a morir. Paso por el cementerio y eso me recuerda. Y bueno, de forma semejante, dice Platón, y esto lo retoma Joseph Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, en su tratado teológico, no recuerdo en cuál, en una lectura que yo hice hace muchos años, que él rescata el pensamiento, la idea, ¿no? El concepto de la reminiscencia. O sea, que las cosas nos revelan en el sentido que nos recuerdan lo que ya sabemos, pero que hacen consciente lo inconsciente, ¿no? Diría un psicólogo. Hacen consciente, explican, revelan, dan un significado, ¿no? Y entonces, gracias al significado, el hecho se convierte en acontecimiento, porque no todo hecho es acontecimiento. El acontecimiento es cuando el hecho es iluminado por la palabra. Yo veo una garza blanca, ¿no? Veo su belleza y ya la belleza es un acontecimiento, pero si llego a ver detrás de la belleza estética, llego a ver la mano de Dios, eso sí, entonces ya la garza es una creación divina, está pasando algo, ha pasado algo, hay un acontecimiento. Es importante esta como distinción, ¿no? Que hace la filosofía y que podemos desarrollar. Entonces necesitamos una perspectiva, una palabra, ¿no? Que nos guíe en el trabajo de observar. Y bien, vivimos en un mundo donde hay muy poca observación. ¿Por qué poca observación? Bueno, porque estamos sumergidos en una época histórica, ¿no? Que llamamos modernidad de repente, ¿no? Para simplificarlo. Y la modernidad es una época de gran concentración de poder. Aunque parezca paradójico, es así. Nunca hubo tanta concentración de poder como en nuestra época, aparentemente democrática. Concentración de poder político, concentración de poder económico, pero sobre todo concentración de poder intelectual, lo que se llama autoridad intelectual, ¿no? Es decir, la modernidad ha reemplazado la observación por la enciclopedia. La enciclopedia es la fuente de conocimiento. Entonces, ahora el estudio, el aprendizaje, la educación consiste en aprender lo que nos dicen, lo que escuchamos en la escuela, ¿no? Es decir, piensen solamente o recuerden en sus años escolares cuántas clases partían de la propuesta de observar la realidad y cuántas clases partían, ¿no? Cuántas materias partían de la propuesta de escuchar lo que dice el profesor. Cuando lo más importante en la educación es el desarrollo de la capacidad de observación, ¿no? Y esto se continúa en los medios de comunicación. Nosotros asumimos una perspectiva que nos transmite la televisión, o tal periodista, o tal influencer, ¿no? En Rusia hace muchos años había un influencer que decía que para conservar la salud había que tomar diariamente 2 gotitas de la propia orina. Lo pueden buscar. Era tan popular eso, ¿no? Que la gente se dejaba arrastrar como de las narices por una estupidez, quizá aberración podríamos llamarla, creo, ¿no? Esto de la urinoterapia. Pero bueno, ustedes dirán, qué estupidez. Bueno, pero hoy las grandes autoridades intelectuales que seguimos ciegamente, cuyas enseñanzas repetimos y repetimos y repetimos, ¿no? Ciegamente, son Marx, no sé, Freud, Darwin, no sé, aquel, son 10, 20 personas que forman nuestro pensamiento, porque así estamos hechos, no hemos desarrollado y no estamos desarrollando nuestra capacidad de observación. Somos demasiado obedientes a lo que nos enseñan en la escuela. Por eso está muy bien esta como especie digamos, de rebeldía, si quieren, ¿no? Y de libertad, independencia de juicio. Está muy bien el desarrollo de esto, digo, sobre todo en una época de inteligencia artificial, donde ya vamos a ser absolutamente dependientes de lo que leamos en Internet, pero digo, está muy bien esta capacidad de observación, la cual nos recuerda este versículo bellísimo, ¿no? Contemplen, observen las aves del cielo.
toquen, vean, juzguen por sí mismos, ¿no? Es decir, sean libres, sean independientes, y cuando lleguen al límite, ¿no? Entonces permítanme que yo les abra la verdad oculta que estaba en esa misma realidad, a saber que el Padre Celestial viste a los lirios, ¿no? Y alimenta a las aves del cielo. Bien, quiero dejar aquí, después vamos a continuar estudiando estos versículos. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.